El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:48 en la mañana, alerto. En pocos minutos más estaremos estableciendo un diálogo periodístico con el abogado del fallecido prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Nos referimos al abogado Carlos Sánchez Gaete. Mucho para comentar con él respecto del fallecimiento de Carlos Luis Morales y el proceso de investigaciones que se había abierto en su contra por presuntos actos de corrupción. Así que no se despeguen de nuestra sintonía. Antes, planteamos esta pregunta al inicio de este espacio de noticias. Sí, hay casos de corrupción detectados en el sector público, pero hay una corresponsabilidad con malos empresarios privados. Hablemos sobre eso, Silrat, por favor. Así es, Fabri, precisamente para tratar sobre este tema nos encontramos ya con Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido, buenos días. Silrat, Fabricio, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, inicio preguntándole, los casos de corrupción en el Ecuador se han vuelto una constante. Desafortunadamente a diario se descubren ilícitos, los ciudadanos percibimos que no hay transparencia en el país. ¿Qué hacer al respecto? Primero desde el sector privado. Sí, efectivamente, nosotros hemos propuesto desde hace un par de años atrás hacer un cambio en el tema del control de la corrupción. Y esto no significa señalar con el dedo a uno u otro sector como culpables. Esto significa empezar haciendo un examen de conciencia interno a cada uno de nosotros los ecuatorianos. Hay análisis de la Asociación Americana de ASCOA que hablan muy mal de todos los ecuatorianos en general. ¿Y en qué sentido? Hablan de que tenemos una capacidad de combate ante la corrupción muy baja. Y todos los ciudadanos de ahí somos culpables de eso, porque la ciudadanía tiene uno de los más bajos puntajes de todo este análisis de 14 variables que se han hecho a través del Consejo de las Américas en varios países de la región. Nosotros como Ecuador en ese análisis estamos en el puesto 9 de 15 países en Latinoamérica que han sido investigados. Pero lo que nos llama la atención es lo que le cuento, es que los ciudadanos en general estamos haciendo muy poco para combatir la corrupción. Es decir, que los ecuatorianos ya nos veníamos acostumbrando a ver los actos de corrupción como algo normal. Y ahí es donde nosotros con esta campaña de honestidad criolla, que la lanzamos el 9 de diciembre del año pasado, estamos tratando de cambiar la percepción y la forma de ver de todos los ecuatorianos a la corrupción. A la corrupción hay que verla de frente y directamente a los ojos, sin miedo, y decirle, te voy a derrotar. Porque nosotros los ecuatorianos, los buenos ecuatorianos del sector público, del sector privado, estamos dispuestos a combatir y a derrotar la corrupción para que el concepto del Ecuador como país a nivel internacional se nos vea como un país correcto, como un país en el que se puede venir a invertir y no como un país lleno de gente corrupta que no somos. Los ecuatorianos ya nos cansamos de que nos roben y que nos lo restrieguen en la cara y estamos dispuestos a pelear para que la corrupción sea erradicada del país. No es una tarea fácil, pero estoy seguro que los ecuatorianos, como lo hemos demostrado en ocasiones anteriores, unidos por un solo objetivo, que es combatir la corrupción, vamos a poder combatirla con fuerza y derrotarla, estoy seguro de eso. Ahora, yo quisiera también ponerle este cuestionamiento. La corrupción no es solo desde el sector público, también tiene que haber la otra parte, que es un empresario involucrado en el tema de tramas. ¿Ustedes de su lado han dialogado con los agremiados para evitar este tipo de prácticas también desde su parte de esta historia? Silrat, como le manifesté desde un principio, esta campaña de honestidad criolla no pretende señalar con el dedo al sector público únicamente. Nosotros sabemos que desde el sector privado también se han cometido muchos errores y afortunadamente tanto del sector público como del sector privado existen buenas personas, existen personas con buenos fundamentos éticos, con buenos valores, que están dispuestos a salir de ese hueco profundo que es la corrupción en el Ecuador. En el sector privado se tiene que hacer muchísimo trabajo también, definitivamente. Y para eso nosotros la próxima semana estamos preparando una serie de documentos que empiezan por el buen gobierno corporativo de las empresas. Y no solamente de las empresas, de los gremios empresariales, porque los gremios empresariales tienen que también hacer una depuración de todas esas empresas y todas esas empresas, una depuración de todos esos
dirigentes empresariales o presidentes o gerentes de empresas que han incurrido en hechos de corrupción. Siempre decimos nosotros que para cambiar el entorno tenemos que empezar cambiando por nosotros mismos. Y nosotros tenemos que hacer ese acto de contrición, ese análisis de conciencia y empezar haciendo el cambio por nosotros para esperar un cambio de la sociedad en general. Ahora, para realizar estas depuraciones de las que usted nos habla en este momento, ¿las cámaras tienen tal vez unidades antisoborno o hay alguna forma de verificar que precisamente sus miembros no caigan o no incurran también en estas prácticas? La idea principalmente de este documento que vamos a entregar la próxima semana es de entregarles a las empresas y a los gremios empresariales un documento tangible, una guía ética para que cada uno de ellos pueda tener un documento que al menos les sirva de guía para tratar de evitar actos de soborno desde sus empresas, para que manden un mensaje positivo y denuncien sin ningún tipo de miedo ni temor actos de posible corrupción o soborno que puedan existir tanto entre el sector privado con el sector privado o el sector privado con el sector público. Perder el miedo es fundamental y esa es una de las cosas, Silrat, que yo te puedo rescatar de esta campaña de honestidad criolla. El ecuatoriano necesitaba apadrinar una campaña apolítica como esta, que no pertenezca a nadie, que le pertenezca a todos. Y ahí es donde hemos recibido muchísimas llamadas de empresarios, de personas naturales, de emprendedores, pero también de servidores públicos que quieren unirse a esta campaña, que se ven identificados con esta campaña, que creen que el cambio de valores tiene que iniciar en algún momento para que en las próximas generaciones podamos empezar a ver resultados positivos con respecto al combate y la lucha contra la corrupción. Un tema fundamental aquí también es que esta campaña no viene sola. Esta campaña viene acompañada de otras campañas complementarias, como es la campaña de sí al comercio legal. La lucha contra el contrabando también es fundamental porque es una forma de combatir la corrupción también. Tenemos que ir desde el sector público, desde el sector privado, dando documentos, dando alternativas, dando herramientas para que tanto en la Asamblea como en el gobierno nacional empiecen a cambiar las cosas y empecemos todos a alinearnos hacia un Ecuador mejor, hacia un Ecuador que demuestre que sí se pueden hacer las cosas de una manera correcta en el país. Sobre este documento que ustedes van a presentar, ¿qué contiene? ¿Cómo están los parámetros? ¿Cómo se estableció? ¿Quiénes son las personas, los firmantes también de este? Es un manifiesto. El manifiesto lo lanzamos hace una semana atrás, es un manifiesto por un Ecuador transparente y honesto. Tiene varias partes del manifiesto y lo importante de esto es que no se va a quedar en una simple foto, no se va a quedar en una simple declaración. Hemos juntado a increíbles profesionales, insisto, desde el sector público y el sector privado que se están sumando para donarnos su tiempo, su capacidad intelectual y poder sacar dentro de las mesas de trabajo que hemos conformado y que las estamos empezando a trabajar, los mejores documentos para ser entregados al sector privado y al sector público. ¿Cuáles son esas 5 mesas de trabajo que nos hemos trazado? La de comunicación, que es fundamental, en la cual ustedes como medios de comunicación tienen un rol importantísimo. La de educación, en la que estamos trabajando para impartir valores desde los más pequeños. Creemos que esta Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional no se puede quedar únicamente en ruedas de prensa o en declaraciones públicas, sino en un trabajo ya formal, hecho, tangible. Y lo venimos trabajando desde hace cerca de 8 meses atrás en escuelas y guarderías públicas y privadas, impartiendo valores desde los más chiquitos. Aunque usted no crea, Silrat, desde un juego de mesa, desde un juego en el parque, los niños tienen ya que empezar a tener esos conceptos de que ser correcto es mejor que ser corrupto, de que hacer trampa en el fútbol metiéndole un gol con la mano al otro, o quitándole o escondiéndole el balón, no es lo correcto. Y esos niños necesitan empezar a formarse de una forma distinta. Entonces tenemos la mesa de comunicación, la mesa de educación, la mesa de transparencia, la mesa legal, que va a hablar todos los temas normativos, y la mesa de salud. No habíamos pensado en un principio en la mesa de salud, pero dado los últimos hechos en el país, de tantos actos de corrupción que le han manchado las manos de sangre a todos esos corruptos que nos han robado tanto en recursos y en fondos para combatir al coronavirus y que le ha costado la vida a muchos ecuatorianos, tenemos que empezar también a prestarle mucha atención al tema de la salud. Entonces, perdón. Continúe, le escucho. Entonces, los documentos que vamos a sacar son producto de todas estas 5 mesas
de trabajo en las cuales vamos a tener un líder de mesa que sea un personaje icónico en cada uno de los temas que se van a tratar en esas mesas, con grupos de trabajo y metodologías adecuadas para poder entregarle a la ciudadanía documentos que nos sirvan de guía para mejorar el combate a la corrupción. Ahora, con todos estos insumos y estas mesas con las que ustedes inician ya su trabajo, ¿han logrado tener acercamientos con las autoridades del gobierno, el presidente Lenín Moreno, o tal vez a los organismos de control, Contraloría, Fiscalía o incluso el CERCOP? El mismo manifiesto topa a casi todas las organizaciones que usted acaba de nombrar y les hemos mandado cartas personalizadas a cada uno de ellos para que no solamente sientan que nosotros vamos a empezar a ver a todo lo que suceda en el país como un gobierno abierto, como un gobierno transparente, vamos a ver con ojo crítico todo esto, sino que también estamos dispuestos a entregarles estas mismas herramientas y adaptarlas para que les sirvan a ellos desde el sector público a combatir la corrupción. ¿Cómo se estructuraría una veeduría? Porque en su manifiesto ustedes hablan de una veeduría, una que garantice transparencia, ¿y quiénes serían parte de esta? ¿Ya lo tienen pensado, analizado? Tenemos varios nombres en la carpeta, como le decía, son nombres realmente honorables, nombres que realmente sean icónicos para la ciudadanía. ¿Quiénes están? Más o menos, ¿quiénes están pensando? Lo vamos a anunciar y les espero también en la próxima semana en una rueda de prensa en la que vamos a estar rodeados de todos estos personajes icónicos con los cuales la ciudadanía a nivel nacional se sientan identificados como gente realmente honesta. Ahora, quisiera hacerle también una pregunta, porque ustedes también están proponiendo un acompañamiento en asamblea. ¿Cómo se puede realizar este acompañamiento en el legislativo cuando tenemos una asamblea con poca credibilidad, cuestionada, con asambleístas con denuncias y que además en año preelectoral vemos que no está pensando en beneficio del país, sino más bien está concentrada en cálculos políticos? ¿Cómo hacer un acompañamiento eficaz por ahí? Mire, cuando usted, Silrat, es un asesor económico, por ponerle un ejemplo, y toma una empresa que está en buenas condiciones, es más difícil en un principio demostrar resultados. Pero cuando usted coge a una empresa o empieza a asesorar a una empresa que está bastante mal económicamente, que está a punto de quebrar, como es en este caso la Asamblea Nacional, que usted lo acaba de decir, está bastante desprestigiada y se nota que hay mucho cálculo político para las siguientes elecciones, creo que con un grupo de profesionales importante con el que contamos y nos estamos rodeando para generar todas estas alternativas en la Asamblea. Fíjese que en la Asamblea hay más de 15 proyectos en este momento relacionados con el tema del combate a la corrupción, incluido el tema de la extinción de dominio, que es fundamental para que las personas que roben o estén incriminados en actos de corrupción tengan que devolver los activos o los fondos que han obtenido de manera ilegal. Creo que eso es fundamental. Entonces, cuando usted tiene una organización tan desprestigiada y viene a ayudarla y viene con toda la honestidad y toda la transparencia del caso sobre la mesa, los resultados se van a poder ver de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva y mucho más a la luz de la ciudadanía. Creo que aquí todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, todos tenemos derecho a no bajar los brazos, a no ver lo incorrecto como lo normal, sino ver iniciativas como esta y apoyar a iniciativas como estas para que existan cambios realmente en las organizaciones que más desgastadas estén o que más envueltas en actos de corrupción estén, para que ahí efectivamente nos demos cuenta de que empezando por lo más difícil, sí es posible cambiar el país. Muchas gracias, le agradecemos a usted, señor Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, hablando sobre la lucha contra la corrupción y también los esfuerzos que se hacen desde el sector privado para erradicar o tratar de erradicar este mal que está azotando a nuestro país. Muchas gracias por este diálogo y por esta entrevista. Muy amable, muchas gracias.